El caso de Tia Lake Palmer no solo enlutó a toda Australia, sino que se convirtió en uno de los más turbios y polémicos de la última década. La policía no tenía pistas sólidas ni tampoco sospechosos, por lo que resolver el crimen parecía ser algo imposible. Sin embargo, un inesperado giro en la investigación dejó en evidencia al responsable y los terribles motivos que lo llevaron a quitarle la vida a la joven víctima. La ciudad de Logan está ubicada al sureste del estado de Queensland, en Australia. Con poco más de 300.000 habitantes, destaca por su clima subtropical húmedo, una enorme cantidad de parques y reservas naturales, además de su gran diversidad cultural. Es considerado un lugar bastante tranquilo para vivir. Sin embargo, el viernes 30 de octubre del año 2015, la extraña desaparición de una menor inquietó al departamento de policía de la ciudad. Los padres adoptivos de Tia Lake Palmer, de 12 años de edad, realizaron la denuncia tras descubrir que aquel día esta no asistió a su escuela en el Marsden State High School. Fueron los profesores los que alertaron de la situación a la familia cuando se comunicaron con ellos vía telefónica para preguntar por qué la menor se había ausentado de clases. Tia Lake era una adolescente que acarreaba varios problemas emocionales y familiares. Nació el 13 de abril del año 2003 y se crió en el seno de un matrimonio disfuncional. Su madre biológica, Cindy Palmer, se había casado con un sujeto violento, alcohólico y drogadicto. Al poco tiempo la mujer también comenzó a abusar de las drogas y se vio en una situación económica tan desesperada que decidió dar en adopción a su hija cuando ésta tenía 7 años de edad. La menor fue ingresada al sistema de adopción australiano, aunque su madre la visitaba constantemente, pues si bien era consciente que no era capaz de cuidarla y mantenerla, se negaba a romper el vínculo con ella. Tras 4 años en un hogar de acogida, finalmente en enero del año 2015, Tia Lake fue adoptada por la familia Thorburn, compuesta por Richard y Julene, además de sus 2 hijos de 18 y 19 años, Trent y Joshua. Los Thorburn vivían en una propiedad en Chambers Flat, una zona rural ubicada al sur de Brisbane. Tia Lake parecía haberse adaptado bastante bien a su nueva vida, sin embargo a las pocas semanas comenzó a comportarse de manera errática. Solía estar de mal genio y huía de casa con frecuencia, aunque regresaba a las pocas horas como si nada hubiese ocurrido. El viernes 30 de octubre, su padre adoptivo, Richard Thorburn, afirmó que la llevó en su automóvil hasta el Marsden State High School como de costumbre. De hecho, un par de alumnos recordaban haberla visto a las afueras del establecimiento aquel día. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el vehículo de Thorburn efectivamente llegó al lugar indicado, poco después de las 8 de la mañana, pero por lo visto la chica jamás ingresó a la escuela. La desaparición de Tia Lake Palmer dio inicio a una investigación silenciosa. Algunos agentes estaban seguros que podía aparecer en cualquier momento, pues ya tenía antecedentes por haber huido de su hogar, y era probable que se hubiese fugado con alguna de sus amistades, pero las horas pasaron y no hubo noticias de la chica. Por otro lado, la familia Thorburn estaba claramente preocupada, pues si bien Tia Lake solía irse de casa sin avisar, jamás había faltado a la escuela. Su padre adoptivo realizó varios llamados por redes sociales para solicitar cualquier dato que ayudara a dar con el paradero de la menor, pero todo fue inútil. El jueves 5 de noviembre, 6 días después de su desaparición, la policía dio a conocer el caso de Tia Lake Palmer a los medios de comunicación por primera vez y solicitó la ayuda de la comunidad.
Sería descrita como una chica de cabello y ojos castaños, delgada y de aproximadamente 1,70 m de estatura. Vestía uniforme escolar, llevaba una mochila color rosa con diseño floreado y había sido vista por última vez en las puertas de su escuela. Cerca de las 17 horas de ese mismo día, 3 pescadores hallaron un cadáver desnudo flotando en aguas poco profundas a orillas del río Pimpama, al norte de Gold Coast. El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, tanto que los agentes que llegaron al lugar fueron incapaces de identificar si se trataba de restos femeninos o masculinos. Al día siguiente, los forenses confirmaron que se trataba de Tialei Palmer, la chica desaparecida. A pesar que se realizó la autopsia de rigor, determinar la causa de su muerte resultó imposible. El clima caluroso y húmedo de la zona, sumado a la inmersión del cadáver, aceleraron el proceso de descomposición, lo que a su vez dificultó en extremo el trabajo de los especialistas. Tampoco se pudo demostrar si fue o no víctima de abuso sexual. Se realizaron varias labores de búsqueda en el fondo del río para encontrar las prendas de la joven o alguna otra pista que ayudara a la investigación, pero todo resultó inútil. Y aunque no existía ninguna prueba, la policía estaba segura que enfrentaban un caso de asesinato. El cuerpo de Tialei fue hallado a casi 40 kilómetros de su escuela, donde su padre aseguraba haberla dejado la mañana del 30 de octubre. Era probable que hubiese sido secuestrada o subiera por voluntad propia al vehículo de un desconocido, pero las cámaras de seguridad no mostraron ningún movimiento sospechoso en los alrededores. La trágica noticia se daría a conocer el día 7 de noviembre y el detective David Hutchinson realizó una conferencia de prensa en la cual mostró fotografías de la menor y una mochila similar a la que supuestamente llevaba consigo el día de su desaparición. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar a cualquier sujeto sospechoso avistado cerca del Marsden State High School o la zona de Kerkin Road North el día 30 de octubre. También se interrogó a varios profesores y compañeros de escuela, además de unos 350 sujetos con antecedentes penales por agresión sexual, pero no se obtuvo información relevante. La muerte de Tialei Palmer supuso un duro golpe para su familia adoptiva, su madre biológica y toda la ciudad de Logan. El 8 de noviembre, unas 300 personas se presentaron en un parque cerca del Marsden State High School, en donde fue vista con vida por última vez, para realizar una vigilia y exigir a las autoridades la resolución del caso. Uno de los puntos más controversiales era que la policía no alertó a la comunidad de la desaparición de Tialei, sino hasta el 5 de noviembre, justamente cuando su cuerpo fue descubierto a orillas del río Pimpama, lo que originó una ola de críticas por parte de distintos estamentos. Es sabido que cuando un menor de edad desaparece, se debe difundir la noticia de inmediato para acelerar las tareas de búsqueda, la coordinación de recursos y la obtención de datos que ayuden a la investigación. El tiempo es un factor crítico y en este caso quedó en evidencia que las autoridades fueron displicentes. Días más tarde, el mismo Departamento de Policía de Queensland reconoció públicamente que no contaba con más pistas para seguir adelante con la investigación y que resultó imposible establecer la causa de muerte de la menor. Al mismo tiempo, docenas de agentes continuaban registrando la zona del Marsden State High School y los alrededores del río Pimpama en Gold Coast en busca de pruebas. Finalmente, el miércoles 14 de noviembre, cientos de personas asistieron al funeral de Tialei Palmer en un cementerio al sur de Brisbane. Sus restos fueron llevados en un ataúd y entregados a sus familiares, quienes optaron por cremarla en una ceremonia privada.
El evento fue cubierto por varios medios de comunicación australianos, causando un gran impacto en la ciudadanía, pero también inquietud, pues si la chica realmente había sido víctima de un crimen, entonces el responsable aún estaba en las calles y representaba un peligro inminente. A mediados de febrero del año 2016, las autoridades de Queensland ofrecieron una recompensa de $250,000 australianos para cualquier persona que entregara información que condujera a la resolución del caso. Incluso se instó a probables cómplices del crimen a delatar al verdadero asesino, a cambio de un trato de impunidad parcial ante la fiscalía. Uno de los tantos llamados realizados a la policía era el de una compañera de escuela de Tialey, la cual reveló que días antes de su desaparición, la chica afirmó sentir mareos y náuseas mientras estaba en clases. Cuando su familia adoptiva fue consultada por esta situación, negaron tener conocimiento de que estuviera enferma. Si bien este dato no parecía relevante, fue ingresado a los registros policiales. 3 meses más tarde, una persona anónima envió a la policía los pantallazos de una inquietante conversación de Facebook, en la cual el hijo menor de la familia Thorburn, Trent, de 18 años, le confesaba a una prima que había mantenido relaciones sexuales con Tialey porque ésta lo había amenazado con matar a su perro si no accedía. El joven temía que la chica hubiese quedado embarazada, pues aquello lo dejaría expuesto y podía ir a parar a la cárcel por incesto o abuso sexual de menores. En el último mensaje de texto, enviado el 29 de octubre, justamente un día antes de la desaparición de Tialey Palmer, afirmó que tendría una reunión con sus padres para explicarles lo sucedido. La investigación había dado un vuelco inesperado. Existía la posibilidad que Trent estuviese implicado en el asesinato de su hermana adoptiva por temor a las repercusiones legales de haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 12 años, aunque más allá de aquella conversación de Facebook, no existía ninguna evidencia forense que corroborara que su historia era real. De hecho, la autopsia que se le practicó al cadáver de Tialey Palmer antes de ser cremado descartó que estuviese embarazada al momento de su muerte. Trent Thorburn se convirtió en el principal sospechoso de la policía hasta que pocos días más tarde otra impactante noticia salió a la luz. Su padre, Richard Thorburn, fue acusado de abuso sexual de 2 niños de 4 y 11 años. Julene, la esposa de Richard, dirigía una guardería fuera de casa, lugar donde supuestamente los menores fueron abusados por el hombre. A pesar de todas las sospechas, Richard se mostró tranquilo en los interrogatorios e incluso cruzó un par de palabras con algunos medios de comunicación locales, asegurando que era inocente. Se trataba de acusaciones extremadamente graves, pero aún debían ser probadas ante un tribunal y fue imposible emitir una orden de arresto en su contra. Seguía viviendo con su esposa y sus hijos, aunque con vigilancia policial las 24 horas del día. Los Thorburn eran una familia aparentemente respetable de la zona de Chambers Flat, al sur de Brisbane. Richard llevaba más de 25 años casado con Julene, con la cual tuvo 2 hijos, Joshua y Trent. Trabajó gran parte de su vida como camionero y posteriormente se independizó con un negocio de comida rápida. Su esposa se ganaba la vida dirigiendo una guardería, mientras que sus hijos se dedicaban a los estudios, practicaban deportes y danza. Los Thorburn tenían un estilo de vida acomodado y jamás se habían visto envueltos en problemas con la ley hasta ese momento.
Finalmente, el 20 de septiembre del año 2016, la policía presentó toda la evidencia y los 4 integrantes de la familia Thorburn fueron detenidos e interrogados con relación al asesinato de Tialek Palmer. Sin embargo, un día después de ser arrestado, Richard Thorburn se desplomó mientras estaba bajo custodia tras ingerir un puñado de pastillas. Tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario en donde se le indujo a un coma para poder estabilizarlo. Al mismo tiempo, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda de los Thorburn y tras excavar en el patio trasero, encontraron un par de prendas de vestir pertenecientes a Tialek Palmer. Esta vez la policía tenía pruebas concretas para presionar a la familia y conseguir una confesión. Según la declaración de Julene, la noche del 29 de octubre, Trent le confesó a ella y a su marido que había mantenido relaciones sexuales con la chica y que temía que estuviese embarazada. Richard se mostró sumamente preocupado, pues comprendió que su hijo podía ser enviado a prisión por abuso de una menor de edad, y fue entonces que tomó una decisión. Reunió a Julene, Joshua y Trent en la sala de estar y les exigió que salieran de casa y lo dejaran a solas con Tialek, la cual en ese momento se encontraba en su habitación, pues él se encargaría del problema. Estos obedecieron y horas más tarde, cuando regresaron, Richard simplemente les dijo que todo se había solucionado y que no hicieran preguntas. Julene aseguró a la policía que pensó que su marido solo la había echado a la calle, pero aquello resultaba poco creíble. Incluso en cierto momento reconoció que lo que más le afectaba era que aquella situación arruinaría su estilo de vida. Al ser interrogados, tanto Joshua como Trent realizaron exactamente la misma declaración, afirmando además que su padre era un hombre extremadamente controlador y que le temían. De hecho, él mismo les había contado que en su juventud lideró una banda de ladrones de vehículos y que en cierta ocasión se deshizo de un sujeto con el cual tuvieron algunos problemas. Para los investigadores resultaba evidente que toda la familia sabía que Richard había asesinado a Tialek Palmer aquella noche, pero que sencillamente se hicieron los desentendidos, ya que incluso tras el hallazgo del cuerpo, casi una semana más tarde, guardaron silencio. Aún así, las autoridades le ofrecieron la posibilidad a Julene y Joshua de testificar contra Richard por el asesinato de Tialek, con el fin de alivianar sus condenas y ayudar a la investigación. En el caso de Trent, sería acusado de incesto, perjurio e intento de pervertir el curso de la justicia. En vista de toda la evidencia acumulada en su contra, Richard Thorburn no tuvo más alternativa que confesar el crimen. Según su versión de los hechos, la noche del 29 de octubre tuvo una acalorada discusión con Tialek y ésta se mostró extremadamente agresiva. En cierto momento la cogió de la cintura y le tapó la boca con la mano, supuestamente para tranquilizarla, pero ambos cayeron al piso y a los pocos segundos la chica estaba muerta. La escondió en el cobertizo de la casa y a la mañana siguiente cogió su vehículo y se dirigió al Marsden State High School, pues sabía que en la zona había cámaras de seguridad. Su idea era despistar a la policía en una futura investigación, haciéndoles creer que Tialek había desaparecido en las puertas de su escuela y que aún se encontraba con vida el 30 de octubre. Aunque Tialek jamás se presentó en la escuela aquel día, algunos testigos creyeron haberla vista en los alrededores, lo que complicaría aún más las pesquisas, pues se pensaba que era el último lugar donde la víctima fue vista con vida, cuando en realidad había muerto la noche anterior. Tras regresar a casa, Richard cogió el cadáver de la menor y condujo hasta Gold Coast, en donde se deshizo de él a orillas del río Pimpama.
no solo planificó un crimen cobarde y despreciable, sino que además fingió estar sumamente afectado cuando la desaparición de su hija adoptiva comenzó a ser investigada por la policía y se dio a conocer por los medios de comunicación. Tras el hallazgo del cadáver de Tialek el 5 de noviembre, Richard rompió en llanto ante los agentes. Incluso durante la ceremonia fúnebre del 14 de noviembre, cargó su ataúd ante cientos de personas y dedicó palabras de agradecimiento a los asistentes. Como si fuera poco, el 13 de abril de ese mismo año, y de manera completamente innecesaria, se contactó con algunas amistades de la chica y celebró un cumpleaños póstumo, en donde manifestó que él y su familia estaban sumamente afectados por la pérdida. El juicio de la familia Thorburn se llevaría a cabo un año más tarde. Se pudo probar que Trent mintió durante todo el proceso y que en realidad violó a su hermana adoptiva, aunque datos revelados durante la investigación confirmaron que aparentemente la chica estaba enamorada de él y que por este motivo se negaba a abandonar la vivienda de forma definitiva. Además, Trent sería acusado de haber encubierto a su padre, pues tanto él como toda su familia estaban al tanto que Richard la había asesinado. El 13 de septiembre del año 2017 sería encontrado culpable y condenado a 4 años de prisión. A principios de noviembre del año 2017, Julene y Joshua serían condenados a 18 y 3 meses de prisión respectivamente por los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia, accediendo a un pequeño beneficio por colaborar con la investigación en última instancia. Richard Thorburn se declaró culpable de todos los cargos, incluyendo los abusos sexuales a 2 menores de 4 y 11 años de edad, que se encontraban al cuidado de su esposa en la guardería que dirigía, y en mayo del 2018 recibió una condena de 20 años a cadena perpetua, por lo que podría optar a una revisión de su pena en el año 2036. Actualmente tiene 63 años y aunque su esposa sigue visitándolo a la cárcel, sufre de depresión y ha intentado quitarse la vida en 3 ocasiones. Los investigadores creen que Tialek Palmer no solo fue víctima de abusos sexuales por parte de Trent, sino también de Richard, pero probarlo a estas alturas resulta imposible. No existen más antecedentes de la vida temprana de Richard Thorburn, aunque su comportamiento lo perfila como un psicópata manipulador y narcisista. Era un sujeto extremadamente controlador con su familia, pero durante años supo mantener las apariencias. Sus propios vecinos lo definieron como un hombre trabajador, sencillo y amable. Asesinó a Tialek Palmer de forma deliberada para encubrir los abusos deshonestos cometidos por su hijo menor y pensó que se saldría con la suya al sembrar pistas falsas, como cuando se presentó en su escuela a la mañana siguiente, procurando que un par de cámaras de seguridad registraran su vehículo. Ese mismo día, cuando condujo hasta el río Pimpama para deshacerse de su cadáver, eludió todas las cámaras de seguridad de la carretera, lo que deja en evidencia un alto nivel de planificación. Cuando el cuerpo de Tialek fue descubierto y se dio inicio a la investigación, fingió estar sumamente afectado por su muerte. Participó en las vigilias y ceremonias fúnebres e incluso celebró un cumpleaños póstumo con la intención de eludir toda sospecha sobre él y su familia. Varios de los agentes involucrados en el caso reconocieron muy a su pesar que en un principio estaban conmovidos por su entereza y jamás desconfiaron de él.
Poco tiempo después del juicio, se difundió la noticia que Trent Thorburn, quien había sido condenado a 4 años de prisión por abusar sexualmente de Talley y entorpecer la investigación, fue dejado en libertad tras cumplir solo 16 meses de condena. A partir de entonces, tanto él como su hermano y su madre se mudaron de la ciudad y han sido acosados por la prensa y la misma comunidad, quienes los bautizaron como la familia más odiada de toda Australia. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen